Siempre, de veras, es una gran satisfacción ver también caras conocidas, caras nuevas, y sobre todo darnos cuenta de que todos ustedes están en geografías totalmente distintas. Latinoamérica prácticamente está presente aquí. Ujú. Sí, eso me da un enorme gusto. Entonces, con mucho entusiasmo, estamos listos para comenzar. Bien, miren. El título de las charlas de estos 2 días hacen referencia, ya lo hemos venido nombrando, a lo que eres detrás de lo que piensas. Entonces, vamos a iniciar con esta pregunta. ¿Realmente sabías que hay algo detrás de lo que piensas? Vamos comenzando por ahí. ¿Y cómo cambiaría tu vida si lo descubrieras? ¿Qué diferencia habría en tu vida si descubres eso que está detrás de lo que piensas? Te doy, para ir más o menos respondiendo, te doy una pista haciéndote también estas preguntas adicionales. ¿Quién en realidad eres cuando no tienes pensamientos? ¿Sí? O en otras palabras, ¿quién pudieras ser si pusieras en pausa lo que has pensado que eres? Esta es otra forma de plantear esta pregunta. Bueno, te invito en estos 2 días a considerar que la idea que te has formado de ti es limitada. Y también te invito a explorar posibles respuestas a estas preguntas. Ahora, me atrevo a afirmar que cuando leíste el título de este taller, algo resonó en ti. ¿Sí? Alguien también ya lo comentó y te generó interés. Y este interés hizo que te abrieras a la posibilidad de explorar algo sobre ti, algo que ha permanecido oculto detrás de ese ruido mental y de los múltiples patrones rígidos de pensamiento, como por ejemplo el estar rumiando experiencias del pasado o también estar preocupado por el futuro. Comprenderás al final de esta plática y sobre todo al final de la plática del día de mañana que lo que hay detrás de lo que piensas es lo mismo que todo ser humano en este planeta anhela, y es la paz y felicidad que no depende de condiciones externas. Este anhelo no surge porque alguna vez en tu vida alguien te lo haya enseñado, o porque sea un anhelo de algo que pertenece al pasado o al futuro. Es un anhelo de algo que hemos olvidado, que está presente, pero ha quedado velado. Es en realidad un impulso natural que todo ser humano vive. Es el llamado de una voz que nos es completamente familiar y que nos invita a tomar el camino de regreso a un hogar del que aparentemente nos alejamos, pero nunca, nunca hemos abandonado. En este taller te invito no solamente a ir clarificando lo que intuyes que eres detrás de lo que piensas, te invito además a considerar un camino que he identificado como un buen atajo para salir de esta dinámica mental que te desconecta de tu esencia, de la realidad que vives momento a momento, para que al final surja la verdad por sí sola y vivas la experiencia de estar plenamente aquí y ahora. Es decir, de reconectarte con la realidad a través de lo que he identificado es la atención meditativa. Para esto voy a dividir esta plática en 2 partes. En la primera hablaré sobre cierto tipo de experiencias de vida que traen, como decimos aquí en México, lonche bajo el brazo, es decir, de experiencias que detonan profundas transformaciones internas
y que cambian la forma de percibir al mundo y a ti mismo. En la segunda parte, te compartiré en qué consiste este atajo que te permite reconectarte de forma directa con la realidad que vives momento a momento en todas sus formas. Y empiezo por compartirte mi propia experiencia. Poco antes del año 2000, estaba yo a cargo de la dirección general de una planta proveedora de la industria automotriz. Y trabajar en este tipo de industria requiere una atención extrema al área de calidad y de producción, porque todo el producto final que debe ser entregado justo a tiempo, cuando la planta ensambladora de automóviles lo necesita, y además con la calidad perfecta, con 0 defectos. Y un día, temprano en la mañana, recibo una llamada del director general de la planta ensambladora de motores de vehículos Ford, notificándome que había recibido un embarque con producto con fallas de calidad y que en aproximadamente 50 minutos la planta iba a parar. No, les digo, las implicaciones, parar una planta ensambladora de automóviles es gravísimo, porque hay una multa, para empezar, por paro de hora de la planta de alrededor de $700,000, pero además te quitaban la licencia para embarcar y para recuperarla te tardabas un año o más. En ese momento salí corriendo de la oficina a la línea de producción. Reuní al equipo gerencial para organizar un embarque de emergencia. Rentamos un avión, organizamos todo lo necesario para que llegara el producto a tiempo. Y regresé inmediatamente a la oficina para monitorear periódicamente el tránsito del avión. Y cuando me notificaron que había llegado el producto y se había entregado 12 minutos antes de parar la planta, ¡pum!, al suelo. Me desplomé al piso con un fuerte dolor en el pecho. Y pues de emergencia me llevaron a un hospital a terapia intensiva con la presión arterial arriba de 200. Me diagnosticaron angina de pecho. Entonces, al estabilizarme, supe lo que físicamente me sucedió. El cardiólogo me dijo que estuve a minutos de que el corazón me estallara, que me había salvado de milagro. Ese evento me mantuvo en shock varias semanas porque tuve episodios intensos de ansiedad y también de muchísima inseguridad. Y en medio de todo eso, me di cuenta de que más que la presión para que llegara el producto a tiempo a la planta ensambladora, la razón principal por la que estuve cerca del infarto fue una creencia. La creencia de que el problema había sido causado por mí. Me juzgué como nunca en mi vida. Me vi como un incompetente, como un inepto, como una persona incapaz. En ese momento mi mente era un juez despiadado, un verdugo, un verdadero terrorista. Fue tan intensa la tortura que internamente tuve un quiebre. Y en ese momento cambió radicalmente mi vida. Me di cuenta de que la forma como había estado buscando lo que para mí era lo más importante sobre todas las cosas, estaba totalmente equivocado. Me di cuenta cómo se derrumbaron creencias sobre el significado del éxito, para empezar, sobre lo que era la seguridad, la responsabilidad. Y al paralelo con esto, surgieron tomas de conciencia que jamás me imaginé que las pudiera haber tenido.
Tomas de conciencia surgidas de cuestionamientos que me hice y que me cimbraron hasta el tuétano de mis huesos. Te comparto estos cuestionamientos y te invito a hacértelos tú mismo, tú misma. Te invito a que te los lleves de tarea, porque si los tomas en serio, sin que tengas que pasar por una experiencia semejante, estoy seguro de que podrán también cambiar tu vida. Son estas. ¿Qué es lo que en realidad busco con todo lo que hago? Esa es una pregunta que me hice. ¿O para qué hago lo que hago? Otra más es, ¿cumpliría con el propósito de mi vida y alcanzaría el culmen de mi desarrollo siendo el director general más responsable del cementerio? Si todo lo que había creído me hacía ser el perfecto director, el perfecto padre proveedor, el perfecto esposo, todo eso se había derrumbado, entonces la pregunta que me hice, ¿quién entonces en realidad soy? Esta fue la experiencia que detonó mi búsqueda y el intenso deseo de encontrar respuestas a estos cuestionamientos. Y en esta búsqueda empecé a profundizar en la práctica de la meditación. Y también comencé a estudiar a fondo el comportamiento humano y también los límites de su desarrollo. Hice también investigación sobre las circunstancias que llevan al ser humano a despertar a la conciencia. Es decir, me metí en serio. Fue entonces en aquel tiempo que conocí a Steve Taylor. Él es un investigador en psicología transpersonal en la Universidad de Liverpool, en Inglaterra. Y te comparto lo que aprendí de él, porque también tiene que ver contigo. Él había hecho una investigación semejante a la que yo estaba haciendo, y me llamó la atención una de sus conclusiones. Él encuentra que hay dos tipos de experiencia que llevan al ser humano a vivir un estado de bienestar elevado, o podríamos decir, bienestar fundamental. Las espontáneas y las detonadas por prácticas o actividades espirituales conscientes. De la población investigada, al 78% de las personas, el bienestar fundamental les fue detonado por experiencias espontáneas y al 22% por prácticas espirituales conscientes. Ahora, en la mayoría de las experiencias espontáneas, el principal detonador es la turbulencia psicológica, es decir, una turbulencia intensa, como por ejemplo experiencias cercanas a la muerte, un duelo, una depresión profunda y, adivinen qué, un estado de estrés muy elevado. Y en las prácticas espirituales conscientes, la mayoría fue detonada por la práctica de la meditación. Cuando conocí los hallazgos, inmediatamente supe que yo era parte de las estadísticas y tomé conciencia de dos cosas. Una, que había tenido un cambio radical detonado por un estrés excesivo, y la otra, que a partir de ese evento, espontáneamente empecé a integrar la meditación a mi vida. Y lo hice de tal forma que me ayudó a salir de la crisis de inseguridad y de intensa ansiedad, intensos momentos de ansiedad que padecí en aquel tiempo. Bien, ahora pasemos a la segunda parte de este taller para compartirte cómo llegué a identificar lo que para mí es el atajo, el que te mencionaba en un principio, el atajo que te permitirá reconectarte de forma directa con la realidad.
En las semanas que siguieron del evento traumático, este que te acabo de comentar, busqué medios para salir de la situación en la que me encontraba. Y uno de ellos fue el acompañamiento terapéutico, donde pude identificar creencias limitantes, esas que me llevaron a actuar como un piloto kamikaze en mi trabajo y a empezar a desapegarme de la idea rígida que por décadas había construido de mí mismo. Ideas, por ejemplo, como ser el perfecto papá proveedor, el profesionista en busca del éxito que nunca comete errores, el ingeniero que todo lo sabe, y varias más. Al paralelo con las terapias, empecé a practicar la meditación que se identifica como mindfulness o también como práctica de atención plena, con mucha más regularidad. Principalmente motivado, pues, por la necesidad de salir de este hoyo. Y poco a poco me fui dando cuenta de los grandes beneficios que tiene la meditación desde su aspecto terapéutico. Es decir, mi ciclo de sueño se empezó a regularizar. También sentía cómo mi nivel de reactividad emocional bajaba poco a poco. Y también los periodos de ansiedad y su intensidad iban también bajando poco a poco. Mi práctica fue enormemente enriquecida cuando empecé a ir a retiros de 10 días de meditación vipassana. Estos retiros son de completo silencio y de largas sesiones de meditación, pues, que abarcan prácticamente todo el día. Comienzas a las 4 de la mañana y terminas cerca de las 8 o 9 de la noche. Estos retiros me ayudaron mucho a observar mis pensamientos. También a observar, a reconocer las sensaciones en mi cuerpo. Y también a vivir momentos de esa paz y de ese gozo que a la mente le es imposible entender. Había llegado a lo que según yo era la práctica más elevada de meditación. Sin embargo, con el tiempo me di cuenta de que la característica común de esas experiencias era su intermitencia. Es decir, eran solo momentos, experiencias que por naturaleza eran pasajeras. Y entonces, pues creí que para vivir ese estado profundo de paz y de gozo, tenía que, ya sea encerrarme en un retiro o sentarme aislado un momento durante el día a meditar, como si no fueran estas experiencias compatibles con la cotidianidad. Fue hasta que empecé a estudiar psicología transpersonal. Fue entonces que supe sobre las dimensiones profundas del desarrollo humano y también los distintos niveles de conciencia que lo acompañan. Entendí, en otras palabras, que al nivel al que había llegado, que era la identificación con mi mente, no era el final de mi desarrollo, sino que había otros niveles, por ejemplo, que me hacían sentir más feliz, más en paz y sobre todo más aceptante de la realidad tal cual es. Entendí también que así como hay distintos niveles de desarrollo, hay también distintas profundidades en la práctica meditativa. El mindfulness fue para mí solo un punto de partida, una etapa donde, al aquietarse la mente, las estructuras profundas del inconsciente emergen, desvelando las profundidades naturales del ser humano. Esas que siempre están ahí y que solamente esperan las condiciones de vida apropiadas para emerger. Así fue como comprendí era el proceso del despliegue de lo que se identifica la conciencia testigo. Desde esta comprensión profunda,
me surgió el atajo que hoy te propongo para que puedas comenzar a meditar o a profundizar en tu práctica meditativa si ya llevas tiempo con ella. Un atajo es un camino corto que te lleva en menos tiempo y con menos dificultades a cierto destino. Con atajo, en este contexto me refiero a la técnica de meditación que además de lograr el propósito que percibe, por ejemplo, la práctica del mindfulness, te lleva de forma directa a la experiencia de conciencia testigo. Esta técnica es la vía directa para reconectarte con la realidad, con toda la experiencia en sus distintas formas de manifestación. Te lo explico ahora más en detalle. Normalmente cuando te sientas a meditar, llevas tu atención a un objeto que tu mente reconoce con un nombre, ¿cierto? Que puede ser, por ejemplo, la llama de una vela, el sonido de un mantra, o la sensación de cosquilleo en tu nariz mientras inhalas y exhalas, o simplemente un punto en la pared que tienes enfrente. Se posa tu atención en esos objetos con el propósito de salir de su estado habitual de dispersión y vivir momentos de quietud, de calma y de paz interior. Este es un ejercicio para disciplinar a la mente y permitir que tu estado natural de paz y quietud interior surja por sí solo. Es realmente una práctica de la mente para disciplinarse a sí misma. Ahora, déjame decirte esto. Si esta forma de meditar se considera como la única, existe el gran riesgo de creer que es a través de la mente que conocemos lo que es su fuente. Es común escuchar a personas que afirman esto sin saber que esta creencia es la que los lleva eventualmente a experimentar un estancamiento y eventualmente abandonar la práctica. Cuando así se considera la meditación, deja de ser un proceso de transformación y se convierte más bien en una fuente de identidad. Es decir, a estas personas que se quedan en ese nivel, la mente les hace creer que son meditadores. Adquieren una identidad. La técnica que propongo y que llamo atención meditativa evita este estancamiento y además lleva al practicante a vivir la experiencia de contacto íntimo con la realidad, no a través de un objeto, sino a través de nuestros sentidos, de la experiencia de ver, de oír y de sentir. Al ver, oír y sentir, les he llamado ventanas de percepción de la realidad. En la atención meditativa, a donde llevas tu atención es a las tres ventanas de percepción de la realidad. Realidad que se muestra coincidentemente en formas de vistas, de sonidos y de sensaciones, donde estas sensaciones se reconocen por texturas, olores y sabores. Entonces, ¿cómo es posible vivir la experiencia de conciencia testigo además de desarrollar nuestra concentración y vivir momentos de paz interna? La respuesta es meditando con las técnicas de atención meditativa que consta de 3 elementos y de una dinámica muy especial. Para identificar estos 3 elementos, te voy a pedir que hagas lo siguiente. Lleva tu atención en este momento a cualquier cosa que tengas frente a ti.
¿Listo? Bien. Ahora, lleva tu atención a un sonido. ¿Ya lo ubicaste? Ok, bien, ahora. Y ahora, lleva tu atención a la sensación que sientes en tu cuerpo por el roce de la camisa o blusa que traes puesta. Lleva ahí tu atención. ¿Ya? Bien, ahora, la cosa que viste, la fuente del sonido que escuchaste y tu camisa o blusa son objetos de atención o son los objetos que experimentaste, ¿cierto? Este es el primer elemento del que te hablaba hace un momento. La atención meditativa tiene 3 elementos, ¿recuerdas? Este es el primer elemento, los objetos de atención. ¿Va? Ahora dime esto. ¿Quién vio la cosa? ¿Quién oyó el sonido? ¿Y quién sintió el roce? Pues fuiste tú, ¿cierto? Entonces, tú eres el sujeto que experimenta. Este es el segundo elemento que tiene la atención meditativa, las técnicas que te voy a mostrar. Entonces, este es el segundo elemento. Eres tú como persona que observa. ¿Vamos hasta aquí? Objeto observado, sujeto que observa. Ahora vamos con el tercer elemento. ¿Cuál crees que sea? Hay un tercer elemento. El tercer elemento en las técnicas de atención meditativa es lo que enlaza al sujeto que eres tú y al objeto observado. ¿Y qué es? Es la experiencia de ver cuando te diste cuenta de la cosa frente a ti, de oír cuando te diste cuenta de la fuente del sonido y de sentir cuando te diste cuenta del roce de tu camisa. Mira, si no existieran estas ventanas de percepción, no vivirías ninguna experiencia. Porque la experiencia, cualquiera que ésta sea, simplemente no existiría si no hubieran estas 3 ventanas de percepción. No existiría la experiencia. ¿Te das cuenta de ello? ¿Te das cuenta ahora de ese tercer elemento? Pues es lo que por lo general hemos ignorado. Lo tenemos olvidado, porque me atrevo a decir, normalmente no le ponemos atención. Bueno, pues las técnicas de atención meditativa llevan tu atención a este tercer elemento, no al objeto, como las demás técnicas lo hacen. Llevan tu atención a la interfase que hay entre ti y el objeto de atención. Es decir, a la experiencia pura de ver, de oír y de sentir. ¿Qué ventajas tienen estas técnicas sobre las otras? Cualquier otra técnica te invita a llevar la atención a lo concreto, mientras que la atención meditativa se enfoca en lo sutil, es decir, lo que te permite más fácilmente comprender la experiencia de conciencia, que es precisamente lo que hay detrás de lo que piensas. Ahora, la dinámica de estas técnicas consiste en lo siguiente. El primer paso es elegir una ventana de percepción para llevar ahí tu atención. Por ejemplo,
Imagínate que estás en una playa meditando y eliges la ventana del oír. Con tus ojos cerrados, llevas la atención, por ejemplo, al sonido de las olas. En un momento, tal vez en tu mente aparece el nombre olas del mar. Al darte cuenta de ello, afinas más tu atención y sueltas el concepto olas del mar para llevarla a la experiencia de oír, a la interfase, al puente entre ti y las olas. No haces referencia a la fuente de donde surge el sonido. Vives en ese momento la experiencia pura de oír. Te diré que después de un tiempo de práctica, sentirás cómo te fundes en la experiencia de tal forma que se borra la frontera entre, en este caso, entre ti y el mar. Sientes en ese momento el flujo libre de vida que corre a través de ti. No estamos acostumbrados a darnos cuenta de la experiencia pura de oír o de ver, oír o sentir, porque cuando lo hacemos, la mente siempre pone por delante el nombre del objeto que vemos, que oímos o que nos hace sentir. Y por eso, por eso se requiere un cierto tiempo de práctica consistente, consciente. Es como ir al gimnasio a fortalecer un músculo que habíamos ignorado y que al hacerlo nos permite en la cotidianidad pues ampliar nuestras capacidades físicas de movimiento y de acción, ¿cierto? Bueno, pues así sucede al ejercitar la atención en la experiencia pura de ver, oír y sentir. Eventualmente nos da la capacidad de realmente vivir toda manifestación de la realidad con total aceptación en todas las formas en que se manifiesta. En otras palabras, no solo podrás disfrutar, por ejemplo, de una rica comida, apreciarás también la gran facultad de sentir. No solo podrás disfrutar de la plática con una persona cercana, apreciarás además la gran facultad de oír. No solo podrás disfrutar de los árboles, montañas y lagos de un paisaje, podrás apreciar la gran facultad de ver, de admirar. Ahora te preguntarás, ¿cómo puedo fortalecer el músculo de la atención para darme cuenta de la experiencia sutil de ver, oír o sentir? Bueno, te invito a hacer un ejercicio. Te voy a pedir que cierres un momento tus ojos. Cierra tus ojos en este momento. Vamos a elegir la ventana del sentir. Te voy a pedir que lleves tu atención a tu cuerpo. Envuélvelo con tu atención. Si te distrae algo más, solo date cuenta de ello y regresa tu atención a tu cuerpo. Ahora, llévala a la presión de la silla sobre tus glúteos. Nota la sensación. Es una sensación de presión, tal vez de hormigueo.
Siéntelo. Siéntelo un momento. Ahora te voy a pedir que mentalmente repitas 3 o 4 veces de forma pausada, sentir, sentir, sentir. Mientras la repites, el concepto de glúteos desaparece por un momento y queda solo la experiencia de sentir. Ahora te voy a pedir que lleves tu atención a la planta de tus pies. Nota la sensación que surge. Puede ser de vibración, de hormigueo. Mantén ahí tu atención y etiqueta la sensación mentalmente diciendo pausadamente, sentir, sentir, sentir. Y mientras lo nombras, toma conciencia de la experiencia pura de sentir. Puedes ahora abrir tus ojos y regresar tu atención al sonido de esta voz, a tu pantalla. Dime, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo te sentiste? Veo sonrisas. Checha. Marcial dibuja también una sonrisa. María Eugenia, una sonrisa también. Betty. Muy tranquila. Sí. Dice, es un hack al cerebro. Es muy tranquila, es muy relajado, relajada, muy bien, libre. Relajada, relajada, volando sobre el asiento. Sentí que hasta mi respiración se calmó, podía sentir. Paz y Eso, nubes, muy tranquila. eso. Te hago esta pregunta. ¿Te interesaría integrar esta práctica a tu vida? Mira, he vivido la misma experiencia y además he acompañado a otras personas a vivirla. He facilitado sesiones de meditación utilizando estas técnicas. Y me he dado cuenta claramente de los beneficios que esta técnica aporta. Pues esta fue la razón por la que me llevó a desarrollar el programa Vida en este Instante con la vida integral. Este programa te lleva de la mano son unos audios de meditaciones guiadas. Te llevan a bucear esas profundidades que tal vez no habías explorado en ti. Con esta técnica desarrollas a tal grado tu atención que puedes vivir con mayor intensidad toda manifestación de la realidad en visiones, sonidos y sensaciones. Con tu atención desarrollada de esta forma, ¿te imaginas qué cambios habría en tu vida? Déjame decirte algunos. No solamente podrás meditar a niveles más profundos,
sino que podrás escuchar a otra persona desde un estado mayor de presencia en la cotidianidad. Podrás, además, no solo ver todo lo que compone un paisaje, te fundirás en la experiencia de contemplación y finalmente vivirás las experiencias sensoriales con mucho mayor intensidad. En pocas palabras, sentirás toda manifestación de vida de una nueva forma. Esto tal vez te lleve a pensar que estas técnicas son con las que te puedas quedar el resto de tu vida, pero no es así. Como lo mencioné en un principio, hay profundidades mayores. Por eso, el día de mañana seguiremos explorando y estoy seguro de que la forma como lo haremos hará que te genere mucho entusiasmo para continuar con tu búsqueda con una dirección además muy clara. Para ir terminando con este primer día, te invito a hacer un ejercicio que tiene dos propósitos. Uno es observar a tu mente y llegar de forma directa a la comprensión de lo que hay detrás de tu mente, que es su fuente, ¿va? Y para hacerlo, voy a sonar este cuenco y te voy a pedir que con tu atención sigas el sonido. Haz tu mejor esfuerzo para no solo seguir el sonido, sino también para identificar el momento en que éste se acaba totalmente. ¿Va? Como te diste cuenta, conforme el sonido va disminuyendo, la agudeza de tu atención se va incrementando, ¿sí? Tu nivel de alerta va aumentando y es para mantener lo más posible la conciencia del sonido. Obviamente, al principio es muy fácil porque el sonido es muy evidente, pero conforme pasa el tiempo, necesitas estar más atento. Voy a sonar de nuevo el cuenco y ahora te invito a mantenerte muy atento al final del sonido para que te des cuenta de lo que queda cuando no hay sonido. Te darás cuenta de que lo que queda es la atención pura, conciencia pura. Experiméntalo por ti mismo, por ti misma.
como te habrás dado cuenta, el sonido va desapareciendo y el silencio permanece. Ese silencio es el mismo que había antes de que el sonido empezara. Te haces consciente del silencio. Pero si el silencio es la ausencia de sonido, de lo que en realidad llegas a tomar conciencia es de nada, de un vacío. Y esto para la mente es imposible entenderlo. Lo que permanece es la misma conciencia de donde surge el sonido. Entender esto es imposible porque no hay nada objetivo como el sonido, por ejemplo, en este caso. No es la mente la que hace conciencia, consciente del sonido. La mente solo identifica y nombra cuenco, silencio, sonido, pero no sabe lo que es espacio vacío. No sabe lo que es conciencia. Porque solo conciencia puede ser consciente de sí misma. ¿Qué sucede cuando la forma muere? Es decir, en este caso, la forma es el sonido. Sucede solo eso, que es difícil de nombrar. Queda solo eso. Es difícil nombrarlo. Pero como concesión, le llamamos conciencia. Conciencia pura que permanece. Y que es más que un concepto creado por la mente. Sabes que permanece porque conciencia es lo que eres. Si no fueras conciencia, no te darías cuenta. Muchísimas gracias a todos quienes han llegado. Mañana nos vemos a la misma hora por el mismo link. Gracias, José, como siempre. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Víctor. Gracias. En silencio, sintiendo el calor de la tierra por entre mis venas, tocar a tu puerta por primera vez, despertaron las hadas que estaban durmiendo.